Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren de maravilla hoy. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado generando un torbellino de emociones y especulaciones en el vasto universo del entretenimiento, un tema que sin lugar a dudas va a atrapar su atención de principio a fin. Nos adentraremos en uno de los regresos más anticipados, un regreso que hasta el momento ha sido ejecutado con una discreción casi cinematográfica, una verdadera obra maestra del sigilo. Hablaremos, por supuesto, de Can Yaman y de su vuelta a Turquía. Pero no se equivoquen, no estamos hablando de una simple visita de cortesía, sino de un retorno que ha venido acompañado de un encuentro absolutamente inesperado. Una coincidencia cósmica que ha puesto a temblar las redes sociales y ha encendido la chispa de la imaginación de miles de fans alrededor del mundo. Si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad, ¿a qué están esperando? Les invito encarecidamente a que den una vuelta por nuestro canal, pulsen ese glorioso botoncito rojo de suscribirse y no olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. Sin más preámbulos, demos inicio a este emocionante viaje. Pues sí, mis queridos amigos y amantes del drama y las estrellas, Can Yaman, ese actor turco que con su carisma arrollador y sus interpretaciones cautivadoras ha logrado conquistar no solo el corazón de sus compatriotas sino también el de audiencias internacionales, ha decidido regresar a su tierra natal. Y cuando digo regresar, me refiero a un regreso con mayúsculas, ya que como muchos de ustedes sabrán, en los últimos años, su presencia escénica y mediática se ha desplazado significativamente fuera de las fronteras de Turquía. Principalmente Italia se ha convertido en su segundo hogar profesional, donde ha participado activamente en producciones televisivas y cinematográficas de renombre, e incluso ha dado rienda suelta a su faceta empresarial lanzando su propia línea de productos, un emprendimiento que ha sido recibido con gran entusiasmo por su legión de seguidores italianos. Su figura ha sido una constante en el panorama mediático italiano, y su público allí lo adora con una devoción palpable. Sin embargo, para aquellos que han seguido de cerca su trayectoria, Turquía siempre ha sido, y seguirá siendo, su hogar de origen, el crisol donde forjó sus primeros pasos profesionales, el escenario donde se gestó su estrellato y donde una devota base de fans lo ha apoyado incondicionalmente a lo largo de los años. Y de repente, en un giro inesperado, sin el anuncio de grandes campañas publicitarias ni la pompa y circunstancia de las alfombras rojas, zas, Can Yaman reaparece en el suelo turco. Lo que hace que este regreso sea particularmente intrigante, más allá del hecho en sí mismo, son las circunstancias que lo rodean. A diferencia de la mayoría de las celebridades, que suelen orquestar sus llegadas con un despliegue mediático considerable, anunciando cada paso y generando expectativas con meses de antelación, el retorno de Can Yaman ha sido marcado por una notable sutileza. Es precisamente esta discreción, este aura de misterio que envuelve su llegada, lo que ha servido de combustible para la especulación y ha avivado aún más el interés del público y de los medios. ¿Por qué esta estrategia de bajo perfil? ¿Cuáles son las verdaderas razones que lo han impulsado a regresar a Turquía en este momento? ¿Hay algún proyecto secreto en el horizonte, alguna sorpresa que esté a punto de desvelarse? Estas son las interrogantes que resuenan en la mente de todos, y la verdad es que las respuestas no se vislumbran con claridad, lo que para los aficionados al misterio, a las intrigas de la vida de las celebridades y a las tramas dignas de un thriller, resulta ser un componente doblemente atractivo. Pero pasemos ahora al verdadero plato fuerte de nuestro análisis de hoy, a la noticia que ha desatado una auténtica euforia colectiva y un debate acalorado en las redes sociales. Y aquí es donde la trama se pone verdaderamente jugosa. Resulta ser que Can Yaman, en medio de este discreto regreso a su tierra natal, tuvo un cruce de caminos, un encuentro fortuito con nada más y nada menos que su expareja, la deslumbrante Demet Özdemir. Sí han leído correctamente. Demet Özdemir, otra de las estrellas rutilantes del firmamento actoral turco, con quien Can Yaman no solo compartió pantalla en una producción que marcó un antes y un después, sino que también compartió, rumores, y un romance que mantuvo a todos los fans al borde de la silla, aferrados a la esperanza de que su amor traspasara la ficción. Para aquellos que aún conservan en su memoria la química electrizante que emanaba de ellos en la aclamada serie Erkencikus, esta coincidencia en la vida real es digna de ser guionizada en una telenovela de alto voltaje. Imaginen por un instante la escena. Un día cualquiera. En algún rincón emblemático de la vibrante Estambul, dos de los actores más codiciados y admirados de Turquía se cruzan, casi como si el destino hubiera tejido un hilo invisible para unirlos en ese preciso instante.
Las redes sociales, como era de esperar, estallaron de inmediato. Los fans, esos detectives incansables que no pierden detalle de cada movimiento de sus ídolos, se abalanzaron sobre cualquier fragmento de información, compartiendo las pocas imágenes y los escasos testimonios que surgieron de este encuentro. Según los relatos que circulan, se trató de un momento cordial, quizás teñido de una sorpresa mutua, pero al parecer, desprovisto de cualquier tensión o incomodidad. Los rumores apuntan a que se saludaron amistosamente, intercambiaron unas pocas palabras, quizás un breve ¿cómo estás?, un ¿qué tal la vida?, un simple saludo entre ex, pero un saludo que a todas luces porta un peso simbólico de proporciones monumentales para todos aquellos seguidores que vivieron intensamente su romance pasado. Este tipo de encuentros en el vertiginoso mundo de la fama y las celebridades siempre son un caldo de cultivo para conversaciones interminables. ¿Podría este reencuentro tener algún significado profundo? ¿Se han limado asperezas, se ha cerrado el capítulo de viejas diferencias? ¿Existe la remota posibilidad de una reconciliación en el aire, un regreso sentimental que alimente las esperanzas de los más románticos? Siendo realistas, la probabilidad de que esto ocurra es bastante escasa. Sin embargo, la mera fantasía, la imagen mental de ellos dos juntos de nuevo, aunque haya sido por un fugaz instante, tiene el poder de reavivar recuerdos vívidos y alimentar las fantasías que residen en la mente de sus seguidores. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido brillando en el firmamento actoral, cosechando éxitos tras éxitos y consolidando su carrera tanto en Turquía como en el ámbito internacional. Verla coincidir con Can Yaman, después de todo el tiempo transcurrido y las diferentes rutas profesionales que cada uno ha emprendido, es un guión que ningún guionista de telenovelas, por muy inspirado que estuviera, podría haber ideado de forma más dramática y cautivadora. Ahora, es momento de analizar en profundidad por qué este regreso y este encuentro tienen tanta relevancia. Can Yaman se ha convertido en el estandarte de una nueva generación de galanes turcos que han trascendido fronteras, conquistando audiencias globales. Su físico imponente, su carisma magnético y su habilidad para encarnar personajes complejos, intensos y románticos lo catapultaron al estatus de fenómeno. Italia, como ya mencionamos, lo acogió con los brazos abiertos, y él ha sabido cultivar y fortalecer esa conexión de manera excepcional. Sin embargo, Turquía es su cuna, el lugar donde todo comenzó, y siempre existe un vínculo emocional profundo e inquebrantable con las raíces. Su regreso, incluso bajo este velo de discreción, sugiere una posible intención de retomar proyectos en su país de origen, algo que sin duda anhelan con fervor sus seguidores turcos, ávidos por verlo nuevamente en la pantalla nacional. Y el capítulo de Demet Özdemir, bueno, es casi una historia en sí misma, un subargumento de esta narrativa. La pareja que formaron en Erkencikus se convirtió en un fenómeno icónico, una dupla que trascendió la pantalla. La química entre ellos era palpable, casi eléctrica, y esa chispa, esa conexión especial, se filtró a la vida real, alimentando una relación que fue seguida con un interés desmedido por millones de personas. Cuando anunciaron su separación, la decepción fue generalizada entre sus fans. Verlos reencontrarse, incluso de forma tan casual, es un potente recordatorio de esa época dorada y de la química innegable que compartían. Para algunos, este encuentro es una señal de madurez, de un respeto mutuo que ha perdurado a pesar de las diferencias o las circunstancias que los separaron. Es una prueba de que, a pesar de los caminos divergentes, pueden coexistir en el ámbito profesional y, quizás, hasta en el personal, de manera amistosa. Para otros, sin embargo, la llama de la esperanza de un posible regreso sentimental sigue ardiendo con fuerza, por muy remota que parezca la posibilidad. Este tipo de noticias, además, son un testimonio elocuente de la fuerza omnipresente de las redes sociales y los medios de entretenimiento en la era digital. Un solo avistamiento, un par de fotografías compartidas, y la noticia se propaga a una velocidad vertiginosa, como la pólvora. Los fans se transforman en detectives privados, analizando cada detalle, buscando significados ocultos y desentrañando interpretaciones. Vivimos en un ecosistema mediático donde la información, a veces escasa y fragmentada, se amplifica exponencialmente, transformándose en un tema de conversación global, o al menos, global dentro de la vasta comunidad de fans turcos y sus seguidores internacionales. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Esta es, sin duda, la gran pregunta. El regreso de Can Yaman a Turquía podría marcar el inicio de una nueva y emocionante etapa en su carrera, quizás con proyectos aún más ambiciosos y resonantes en su país natal. Y en cuanto al encuentro con Demet Özdemir,
es simplemente una coincidencia efímera, un breve cruce de caminos, o podría este reencuentro sentar las bases para una futura colaboración profesional? Imaginemos por un momento el impacto mediático, el potencial explosivo de una nueva serie o película protagonizada por ellos dos, después de todos estos años y la notable evolución que cada uno ha experimentado en su carrera. Sería, sin lugar a dudas, un acontecimiento que paralizaría el mundo del espectáculo. Por el momento solo nos queda especular, mantenernos a la expectativa y disfrutar de estos pequeños destellos de información que nos llegan, estos fragmentos que alimentan nuestra imaginación y nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Lo que sí es una certeza absoluta es que Can Yaman continúa siendo una figura fundamental en el panorama del entretenimiento, y su regreso a Turquía, sin importar las circunstancias, es un evento que no pasa desapercibido para nadie. Y la coincidencia de este encuentro con Demet Özdemir, sin duda, añade una capa adicional de intriga, de nostalgia y de expectación a todo este fascinante asunto. Es la confirmación palpable de que en el intrincado y a veces impredecible mundo de las celebridades, los caminos a menudo se cruzan de las maneras más inesperadas, y esos momentos, por efímeros que sean, se convierten en material invaluable para soñar, para debatir y para mantener viva la llama de la ilusión durante semanas. Así que, mis queridos seguidores, hemos navegado juntos por las aguas misteriosas del regreso de Can Yaman a Turquía y hemos sido testigos del sorprendente encuentro con su expareja, la carismática Demet Özdemir. Unos eventos que sin lugar a dudas han puesto a hablar a todo el mundo, han generado un sinfín de teorías y han avivado la pasión de sus seguidores. Hemos desglosado las posibles implicaciones, la nostalgia que estos hechos evocan y la expectación que siembran de cara al futuro. La discreción de su llegada y la casualidad de este reencuentro son, sin duda, los ingredientes perfectos para mantener viva la llama de la curiosidad y el interés. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido exhaustivo por las últimas noticias del apasionante mundo del espectáculo turco. Agradezco infinitamente su valioso tiempo y su compañía durante este vídeo. Ahora, y esto es lo que más me entusiasma, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué les ha parecido el regreso de Can Yaman a Turquía? ¿Cuál es su sentir acerca de este inesperado encuentro con Demet Özdemir? ¿Creen que esta coincidencia podría significar algo más que un simple saludo cordial? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas, aprender de sus análisis y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan interesante como a mí, no olviden dejar un generoso me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que también siguen de cerca la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima aventura en el mundo del espectáculo.